Soy Diego Garazzi, estoy a cargo de la Comisión de Propiedad Intelectual de ADEPA, la Asociación Argentina de Empresas Periodísticas. Eh, y el tema que nos convoca es un tema realmente crucial para todos y para los medios de comunicación en particular. Si ustedes se fijan en las convocatorias que hemos enviado, el tema es inteligencia artificial, propiedad intelectual y libertad de prensa. Cada uno de estos temas, independientemente, nos llevarían varios días, semanas o meses de discusión riquísima. Y ahora, si los interrelacionamos, bueno, podría ser eh, una discusión eterna, pero para eso hemos convocado a dos especialistas de primera línea para tratar este tema y previamente yo le voy a dar la palabra a Federico Pollack, que es el presidente de CADRA, para que explique un poquito la función de CADRA y además para que introduzca a estos dos especialistas que nos van a dar una mirada particular del tema que nos convoca y después van a poder contestar preguntas que los participantes tengan. Federico, buenos días, te cedo la palabra y adelante. Buenos días a todos. Bueno, finalmente tenemos este conversatorio que íbamos a hacer en la Feria del Libro, en la jornada de CADRA de este año, que fracasó por un problema técnico. Y estamos muy orgullosos de que estén dos figuras de relevancia tan grande, una que consideramos muy nuestra, que es Lucas, que se encargará seguramente no de debatir, sino de llevar adelante el conversatorio, y Daniel Gervais, que es seguramente el especialista en Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual e Inteligencia Artificial más importante con que se pueda contar, por lo cual yo no quiero aburrirlos demasiado, quisiera ceder ahora la palabra, bueno, decíamos bien qué es CADRA, porque algunos de ustedes que ya han notado no saben qué es CADRA. CADRA es la entidad de gestión colectiva que defiende los derechos de autor y que agrupa tanto a editores como a escritores, autores. Tiene una vasta trayectoria de 20 años. ¿A mí me Sí, escuchan? sí, 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 parece que a perfecto. Federico tuvo algún inconveniente en la transmisión. Retomo yo un poquito y ahora sí les vamos a dar la palabra. Simplemente antes presentar a Daniel con un poquito más de detalle, porque es bien importante. Daniel Gervais es profesor de la Vanderbilt University en Estados Unidos y es experto en propiedad intelectual e inteligencia artificial y tuvo una participación destacada en el análisis del caso de New York Times contra OpenAI por el ChatGPT. Y Lucas Rizo Arribillaga es abogado especializado en propiedad intelectual, comercio y arbitraje internacional y consultor de CADRA. Entonces, con ellos dos, que van a estar a cargo de la charla y van a interactuar sobre estos temas, tienen un peso específico bien concreto como para ilustrarnos y contestar las preguntas que estos temas tan importantes nos generan. Así que, Lucas, Daniel, los dejo que tomen la palabra y nos guíen por estos temas. Bueno, muchas gracias, Diego. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Ah, bueno. Bueno, me alegro mucho que tengamos esta charla finalmente. Eh, Solo para decir de Daniel que Daniel es un especialista en propiedad intelectual y es un especialista a nivel mundial, pero también es un especialista en cuestiones que tienen que ver con acuerdos comerciales y propiedad intelectual. Él escribió un libro señero sobre
la historia de la negociación del TRIPS Agreement, y yo creo que hace mucho sentido en el mundo contemporáneo tener esta charla con una persona que entiende de propiedad intelectual, entiende de gestión colectiva y entiende de trade agreements. Eh, entonces, estoy muy contento de que esté aquí con nosotros. Nosotros teníamos, bueno, yo le mandé algunas preguntas que vamos a ir desgranando y después seguramente haremos una charla más fluida y si hay preguntas de la gente, bienvenidas serán. Entonces, la primera pregunta, Daniel, que tengo para hacerte es si nos podés hacer un resumen de en qué consiste un sistema de inteligencia artificial y qué ventajas y desafíos nos traen a todos nosotros en la humanidad. Gracias, Lucas, y gracias por la invitación. Dado que estoy cansadísimo hoy, preparé respuestas escritas a tus preguntas, pero después, como acabas de decir, podemos a tener una conversación más abierta. Um, entonces, y espero que la próxima vez yo estaré en Buenos Aires. Ok. Entonces, el término inteligencia artificial se ha convertido hoy en día casi en sinónimo de aprendizaje automático, o lo que en inglés se llama machine learning. Y voy a llamarlo ML. ML es el mayor subconjunto del campo de investigación en la inteligencia artificial, y para los autores es lo que más importante. El aprendizaje automático es un campo de estudio que proporciona algoritmos capaces de programarse, es lo que es importante, a sí mismos, sin seres humanos, mediante el procesamiento de un corpus de datos. El proceso de aprendizaje de la máquina suele constar de varios pasos, y muy brevemente, en primer lugar, se proporciona a la máquina, ah, dicen que ingiere los datos, una cantidad enorme de datos en bruto. Por ejemplo, cualquier cosa dentro de unos parámetros establecidos puede ser todo lo que es disponible en el Internet, por ejemplo. En esa fase, el sistema hace una copia. eh, Como abogados en derechos de autor, eso es muy importante. Hace una copia del material para poder analizarlo, y pueden hacer copias adicionales para acelerar el tratamiento de los datos. Esa copia también puede permitir el reprocesamiento, si hay un problema, por ejemplo, en un momento posterior de la base de datos. O para eliminar elementos que contiene. Um, oh, sorry. En este punto, la máquina de inteligencia artificial, digamos, tokeniza, es la palabra, o hacen tokens con los datos para iniciar su fase de aprendizaje. Los tokens, eso es muy importante para el derecho de autor, son fragmentos muy pequeños de los textos o imágenes o de la música que utiliza la máquina para su aprendizaje. Por ejemplo, un modelo de lenguaje como ChatGPT tokeniza palabras o partes de palabras, cadenas de letras, mientras que un sistema basado en imágenes, por ejemplo, tokeniza píxeles de imágenes digitales. Un token suele adoptar la forma de un número entero. Una vez que la máquina ha aprendido lo suficiente como para ser capaz de responder a los prompts, las preguntas, Um, eso quiere decir que la máquina puede hacer predicciones basadas en lo que ha aprendido de la base de datos. Los datos suelen ser limpiados por seres humanos, pero no siempre. La máquina puede recibir instrucciones también para no producir determinados resultados o para no responder a determinadas preguntas. Por ejemplo, se le puede indicar que no responda a preguntas médicas o jurídicas, o que no produzca, eso también es importante para el derecho de autor, resultados que contengan largas cadenas de palabras, eso para evitar copiar textos
música o imágenes existentes en el output de la máquina. Incluso se le puede ordenar que prohíba crear obras en el estilo de artistas vivos. Y eso es lo que OpenAI ha anunciado. Veremos. En cuanto a las posibles ventajas, pero es importante hablar también de las ventajas de la inteligencia artificial. Yo estoy convencido de que la capacidad de aprendizaje automático para analizar enormes cantidades de datos producirá avances en la investigación médica, por ejemplo. Por tanto, habrá grandes avances en medicina. Pero cuando se trata del ámbito que más nos preocupa hoy, soy mucho más escéptico. Máquinas pueden realizar funciones de lo que se llama alta cognición, que hasta en este momento de la historia siempre han estado reservadas a los humanos. La capacidad de las máquinas para producir textos, música, imágenes y ahora videos de formas que parecen creativas, significa que las máquinas pueden sustituir a los autores humanos en el mercado o al menos competir con creadores. Y eso plantea muchas cuestiones complejas, naturalmente. Como especie, seguiremos evolucionando como humanos cuando esto ocurra. Am, eh, unas palabras más. El hecho de que las nuevas ideas, si las máquinas son capaces de producirlas, provengan el hecho de que las ideas provengan de máquinas y no de personas, eso puede cambiar nuestra evolución. Hay cuestiones realmente fundamentales con respecto a la inteligencia artificial. Para concluir, creo que la respuesta a tu pregunta es que este cambio será de hecho últimamente una forma de progreso. Dicho esto, parece bastante claro que no se puede detener la inteligencia artificial. Lo que sugiero, por tanto, es que lo menos perjudicial posible para los creadores humanos es lo que debemos encontrar, ¿no? Encontrar una manera de hacer que los creadores puedan sobrevivir, por lo menos. Muy bien. ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí. Sí, bueno, muy interesante. Entonces, sabemos que tenemos una herramienta informática que genera reproducción de obras. Ujú, Sabemos que esa herramienta puede censurar ujú, contenido y que la forma de reproducción de obras está atada también a la función de la censura. Protección nosotros estamos ahora hablando en el marco de ADEPA, que es la Asociación de Editores de Prensa de la Argentina, que es una institución muy importante. La Argentina tiene una historia muy importante de prensa, no solamente de prensa en español, incluso tuvo durante más de 150 años prensa en inglés y en alemán, ujú, que salía diario ujú. en la Argentina. Obviamente esto, el mundo web lo ha cambiado, pero y cuando vemos, por ejemplo, la primera reunión de la Convención de Berna, que es lo que todos conocemos aquí, en los que estamos en propiedad intelectual, vemos que ya en aquella época habían periodistas involucrados en la discusión sobre la internalización de los derechos de prensa y que tuvieron suerte dispar. En un momento se los dejó fuera, se los buscó incluir, después se los dejó fuera, y ahora tenemos este sistema que reproduce estas obras, entre ellas reproduce obras de prensa, ¿no? Entonces, Ujú. la pregunta aquí importante es, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los medios de prensa ante esto, ante la inteligencia artificial? Y al respecto, ¿qué nos indica lo acontecido y lo que está aconteciendo en el caso de New York Times? Si nos Ujú. puedes resumir un poco. Sí, hay
hay dos aspectos. El primer aspecto de tu pregunta es un aspecto de libertad de prensa. Sí. Si la máquina es el creador de los artículos de prensa, la pregunta es si el derecho de libertad de prensa es un derecho del periodista o de la persona que recibe la información. Porque si es en derecho del periodista y el periodista es una máquina, la máquina no puede tener derechos. Entonces, eso es un aspecto un poco, y no tengo la respuesta. En lo que concierne a la demanda presentada por el New York Times, es una de, creo, 28, 29 demandas pendientes ahora solo en Estados Unidos contra proveedores de aprendizaje automático como OpenAI. Hay una demanda importante también en el Reino Unido en este campo. La mayoría de estas demandas tienen en común la alegación de que al copiar material, artículos de prensa protegidos por derecho de autor para el proceso de aprendizaje automático, se ha producido una infracción a la ley de derecho de autor. No creo que nadie niegue el hecho sobre de que la copia producida durante la fase de aprendizaje existe. Existe un debate sobre si sigue existiendo una segunda copia del material dentro de la base de datos después del proceso de tokenización o Am, tengo entendido que de hecho existe al menos una copia parcial, pero permanente, de las obras que se utilizaron para el aprendizaje en la base de datos, una vez que se tokeniza. Se llama memorización, ese fenómeno. Eso supondría otra infracción de los derechos de autor, y es importante añadir que es una infracción que continúa después del aprendizaje, es permanente o Sí. casi permanente. En Estados Unidos el debate gira en torno a si la defensa de fair use se aplica a todas estas copias o solamente a ciertas copias o a ninguna de las copias. El New York Times demostró en su demanda que una copia permanente de los artículos que la máquina utilizó para el aprendizaje estaba de hecho todavía presente en la base de datos de ChatGPT. OpenAI dice que el New York Times utilizó medios desleales para conseguir que el sistema regurgitara copias de sus artículos, pero el hecho es que la máquina fue capaz de regurgitar algunos artículos casi en su totalidad. Ahora esta demanda, como todas las demás pendientes, acabará llegando a un tribunal de apelación, probablemente a la Corte Suprema. Hay otros casos pendientes en otros países, como lo mencioné. La legislación sobre derechos de autor varía según la jurisdicción, naturalmente, pero casi todos los países reconocen un derecho de reproducción, el derecho de base, un derecho de comunicación al público, derecho de traducción, derecho de adaptación. Y estos derechos están recogidos en el tratado que acabas de mencionar, el Convenio de Berna. Hay también el Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor. Y la mayoría de los países son miembros de ambos, del Tratado de la OMPI y del Convenio de Berna. Como eh, um, los miembros de la OMC tienen también el acuerdo TRIPS. Es decir, que no tienen libertad para adoptar excepciones o limitaciones al derecho de autor que no cumplan lo que se llama la prueba de 3 pasos, el three-step test,
que se utiliza para medir compatibilidad de una excepción con el derecho internacional. Y eso es muy importante porque muchos países ya han adaptado excepciones para el aprendizaje automático, pero la compatibilidad de dichas excepciones con la prueba de los 3 pasos no está clarísima. Esa prueba de 3 pasos permite a un miembro de la OMC impugnar una excepción adoptada por otro miembro en el sistema La solución de diferencias. de solución diferencial de la OMS, exacto. Aunque la prueba no puede analizarse en su totalidad en 2 minutos, uno de los 3 pasos considera el impacto de la excepción en la explotación normal son palabras importantes, de la obra. Y me parece que es una explotación normal de la obra lo que hace el New York Times con sus artículos. Bueno, es importante señalar también que la concesión de licencias es una forma reconocida de explotación normal, como ya reconoció un grupo especial de solución de diferencia de la OMC hace más Sí. de 20 años. De hecho, la concesión de licencias está presente en el espacio de inteligencia artificial, ya que las principales empresas han adquirido licencias de bases de datos para el aprendizaje automático, mientras que algunos otros usuarios se basan en su visión del fair use. Y bueno, veremos lo que va a decir los tribunales en Estados Unidos. Bueno, un problema con el New York Times es la prueba de la infracción. En el contexto del aprendizaje automático, la prueba está en las manos de OpenAI y no queda claro cómo obtener la prueba. Dicho esto, del mismo modo que una máquina no puede ser, sorry, sí, la última cosa. Aunque se permiten copias transitorias, sí, o el corpus de datos, la base de datos creada durante el proceso de ML, de aprendizaje automático, no es transitoria, no es una copia transitoria, sino que se almacena, se utiliza repetidamente por las razones que mencioné. Esta copia de la parte sustancial de obras protegidas por derecho de autor es un acto que se llama un acto restringido en derecho de autor, como sabes, y eso es la infracción. Y es una infracción en casi todos los países, es decir, casi todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Pero veremos si el derecho internacional desempeñara un papel en lo que pasa en los tribunales en los Estados Unidos. Normalmente en los Estados Unidos derecho internacional es como una cosa secundaria, pero en todos los otros países me parece que la compatibilidad con el TRIPS Agreement es importante. Sí, sí, claro. Lo interesante también es ver cómo el New York Times ata los dos conceptos, ¿no? Protección de propiedad intelectual y libertad de expresión. Sí. Este, y yo creo que ahí la propiedad intelectual tiene algo para decir también con respecto a este sistema de generación de conocimiento Ujú. que se ha alimentado de obras humanas y que potencialmente en la fase del output nos venga a entregar obras que no podamos referenciar de dónde vienen, ¿no? O sea, uno de los aspectos interesantes del derecho de autor es el derecho de la reivindicación del nombre del autor, que es lo que nos permite hacer una trazabilidad de dónde viene nuestra cultura. Ujú. Este, entonces, y por supuesto, prensa sin nombre es difícil
es difícil aceptar que ahí haya libertad de expresión, si la sociedad consume una prensa sin nombre. Eh, lo que decide los tratados internacionales, bueno, antes de la regla de los tres pasos, el acuerdo, el convenio de Berna, un poco lo que hace ahí, me parece a mí, y corregime si estoy equivocado, es hacer un cambio, permitir un cambio metodológico en la protección. O Ujú. sea, dice, bueno, este es un derecho exclusivo, Sí. pero le vamos a dar la oportunidad vamos a erosionar la parte de la exclusividad y vamos a transformarlo en un derecho de remuneración. Ujú. Entonces, bueno, vamos acercándonos vamos encerrando un poco la discusión, ¿no? Ujú. ¿Vos dónde le ves? Creo que ya lo has dicho, pero están las preguntas, así que te la hago porque yo sé que has contestado las preguntas, pero ¿dónde ves el acento más importante que hay que poner en el marco regulatorio? Si es en el marco del input, en el aspecto del input o en el aspecto del output, o si se pudiera tratar ambos por igual. Sí. Bueno, el aprendizaje es una pregunta excelente. Eh, hay muchas maneras de utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, utilizar todos los artículos publicados en las revistas científicas para encontrar un nuevo tratamiento para un cáncer o algo así. Eso, en lo que concierne al derecho de autor, eso no es un problema enorme. El problema es cuando una organización comercial como OpenAI, una empresa, decide de tomar todo lo que han producido autores humanos desde hace como 2000 años y utilizarlo para competir con los con los creadores. Eso es la dificultad. En el campo de la libertad de prensa, como lo dijiste, es que la máquina no puede tener un derecho de expresión, de prensa, de máquinas no tienen derechos, no son sujetos capaces de tener derechos. Bueno, el legislador, como en Europa, por ejemplo, puede intervenir de varias maneras. Lo eh, eh, el AI, lo que se llama el AI Act, no sé en español, la ley de AI, no sé de IA de la Unión Sí, Europea, sí, la nueva ley inteligente. de julio de este año, eh, contiene una obligación de transparencia, por ejemplo, para que cuando lees un artículo de prensa, puedes saber si viene de una máquina o de un ser humano. Es importante. Am, eh, am, la, eh, eh, la, la- la cuestión del output el output depende del tipo. Si es un output científico como un output en nuevo medicamento, un tratamiento, ¿no? Es una cosa muy diferente del output de forma literaria o artística, y como un artículo de prensa, una imagen, un video, una canción. ah, eh, eh, Porque puede competir en el mercado de una manera muy diferente del nuevo tratamiento, por ejemplo. Nosotros todos queremos nuevos tratamientos si es posible, pero es diferente decir, vamos a producir nueva música, por ejemplo, y los creadores humanos de música. Eso, las consecuencias para la evolución de la humanidad son totalmente diferentes en ambos casos. Ah, bueno, creo que muchos países tienen un problema de equilibrio regulatorio, es decir, que quieren más inversión en el campo de inteligencia artificial en su país, pero al mismo tiempo tienen que proteger a los autores, a los editores, a las organizaciones de prensa. Y
la cuestión muy difícil es cómo encontrar un equilibrio que funcione, que puede funcionar. No creo en este momento que haya una respuesta clarísima. Sé que en Brasil, por ejemplo, hay un proyecto de ley. am, Muchos países, Singapur, Japón, la Unión Europea, como mencioné. Am, en Estados Unidos no creo que sea posible adoptar legislación. El sistema legislativo en Estados Unidos es un desastre, pero y en Argentina no sé lo que está pasando. También, también hay proyectos con distinto Hay nivel proyectos. sí, con distinto nivel de profundidad y aparte son proyectos que no, que hasta donde yo tengo entendido todavía no van a tener tratado parlamentario, es decir, que son proyectos que todavía no van a llegar al recinto, a la discusión del recinto. No sé si alguien tiene alguna información reciente, pero esa es la información que yo tengo estando afuera de la Argentina desde hace varias semanas. Eso es lo último que sé. Si alguien Lo- quiere, sorry. sí, sí, decime. En Tennessee, donde yo vivo, Sí. hay una nueva ley para proteger el nombre, la imagen y la semejanza de personas conocidas, famosas más o menos, um, y se extiende ahora a la Sí. voz cuando se puede identificar. Y eso es el problema de deepfakes, por ejemplo, que ah, en el caso um, de artículos de prensa, por ejemplo, o en un video en la televisión o algo así, eso puede ser muy peligroso. Si no puedes saber que no es la persona que habla, sino un deepfake Ujú. del presidente o de un actor muy famoso o algo así. Y no veo una ventaja en no prohibir esto. No veo cuál es la ventaja fantástica de tener deepfakes por todas partes. Pero hay muy pocos países que tienen legislación contra deepfakes. No sé si es el caso en la Argentina, pero Ujú. en Estados Unidos hay solamente ciertos estados como Tennessee. Es decir, que no hay legislación federal. Y bueno, es muy difícil aplicar la ley de un estado como Tennessee si estás, por ejemplo, en California o algo así. Pero bueno, eso es el problema de deepfake es complejo. Sorry. En Argentina, en el Código Civil hay una protección sobre la voz humana como un Ah, atributo de la muy bien. personalidad, un atributo de la personalidad, pero obviamente eso no fue pensado para la inteligencia artificial. Ujú, Eh, yo lo que veo es yo te había preguntado los aspectos regulatorios de la Unión Europea, del Reino Unido, del estado de Tennessee, por supuesto, y de Estados Unidos. Este, un poco porque también nosotros tenemos que hablarle a los gobiernos, y sobre todo, por ejemplo, una institución como ADEPA es importante que le hable al gobierno y, y dé su visión a la hora de cómo se hacen estas regulaciones. Yo intuyo, o lo sé de alguna forma, que de algunos países están muy ávidos, eager, ¿no? Como dicen en inglés, de atraer la mayor cantidad posible de inversión en sí, inteligencia artificial y a cambio de eso, poner un sistema lo más laxo y de laissez-faire posible. Y sí. eso puede tener consecuencias este, para la cultura, no solamente para la propiedad intelectual, para la cultura. Ujú. Y yo no sé ahí vos cómo ves las orientaciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, del Reino Unido, o mismo dentro de los estados de Estados Unidos. Bueno, lo del estado de Tennessee, Tennessee es un estado particular porque es un estado de mucha música. Ujú. Entonces es lógico que hayan levantado la mano primero,
¿Cómo ves la situación, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos y Reino Unido? ¿Ves que hay tendencias hacia un laissez-faire en algunos lugares y tendencias a más precavidas, más siguiendo un principio de precaución en otras? En el caso de Reino Unido, creo que toda la gente está esperando, porque el nuevo gobierno, el gobierno de Labour en el Reino Unido, no ha anunciado todavía lo que va a hacer en este campo, pero como lo acabas de decir, me parece que la prioridad es obtener inversión en inteligencia artificial y eso es una visión a corto plazo, ¿no? Porque sí es importante que haya inversión en inteligencia artificial, es, que eso puede crear nuevos empleos, muy bien, pero si no hay autores en 10 o 15 años, lo que vamos a perder no se puede como ah, ah, eh, crear de nuevo, ¿no? Porque los autores, los periodistas, pues, aprenden de los que ya saben, y Ujú. si los que ya saben no están, o no existen, sorry, then hay, hay un problema. Y por eso creo que una inversión inteligente en inteligencia artificial sería, por ejemplo, en el campo de investigación científica, médica y todo esto. Me parece que las ventajas, eh, clarísimo, clarísimo. Pero en el caso de empresas que tratan de reemplazar las funciones de alta cognición de creadores o de periodistas o algo así, hay realmente, la ventaja es que cuesta menos, pero no, eso es otro ejemplo de visión a corto plazo. De visión a corto plazo, sí, short sighted. Sí, sí. Short sight, exactly. Eh, bueno, has mencionado muchas veces el campo médico, Ujú, separándolo de otros campos, o sea que evidentemente vos ujú, entendés que la solución acá va a ser por tratar los campos del conocimiento de distintas formas según qué aplicaciones tengan en el mercado. ujú, Empiezo a intuir que esa es un poco la solución que propones. Leí algo que habías escrito para una asociación de músicos, que yo sé que ujú, es un white paper, ujú. que no es público, y está ahí un poco en coincidencia con la última pregunta que tenía para hacerte, que era si se puede pensar en un derecho conexo de simple remuneración como una forma de equiparar de hacer equiparar el tablero, ¿no? Si puede ser una forma de atenuar un poco las consecuencias negativas que pueda tener esto. No sé si querés contarnos un poquito a ver cómo lo has pensado. Yo sé que lo has pensado también desde un punto de vista internacional, pero bueno, si lo Ujú. quieres compartir. Sí, sí, mucho gusto, es importante. L- La solución que leí muchas veces en muchos documentos de la Unión Europea y otros países es decir que la copia parcial permanente, la segunda copia, eh, eh, creada durante el aprendizaje automático puede ser una fuente de remuneración para los titulares de derecho de autor. Verdadero, absolutamente verdadero. Pero es un pagamiento que ocurre una vez en, Sí, en la mayoría de casos. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de OpenAI y New York Times, creo que el New York Times va a recibir un cheque importante, mucho el lump dinero, sum. a lump sum, pero una vez. Millones de dólares, sí, pero una vez. ¿Y qué pasa después? Y lo que propuse es que cuando se utiliza un sistema
de inteligencia artificial para competir en el mercado con empresas de prensa, creadores de música, creadores de textos, de imágenes, de películas. Las empresas de inteligencia artificial deberían pagar una remuneración a los autores. um, y eso me parece que es como el mínimo para reestablecer un poco de fairness, ¿no? En el sistema, porque ahora dicen, son empresas, en el caso de OpenAI, por ejemplo, son empresas enormes, gigantes, pero dicen, mira, tenemos que pagar millones de dólares para nuestros empleados, para los edificios y todo, y las máquinas de café y todo, pero los autores no. No me parece que lo más importante no es el café, sino lo que ingieren las máquinas de inteligencia artificial. Y si es el input más importante de la inteligencia artificial, sería normal, yo creo, que las empresas paguen un poco, no sé cuándo, pero algo bastante importante para compensar, para proteger los creadores. Y, y la diferencia entre el pago único de lump sum en los litigios y lo que estoy explicando es que es un pagamiento anual, ¿no? Cada año tienes que pagar cuando si continúa utilizando el sistema de inteligencia artificial para competir con creadores. Y no se aplica, por ejemplo, si se trata de investigación en el campo médico, no hay que pagar nada porque no compiten con los creadores sí compiten con los creadores de nuevos tratamientos, pero hay derechos de patentes para eso, ¿no? Es que es totalmente diferente. Y el impacto sobre la evolución, sobre nuestra cultura, como lo mencioné, es totalmente diferente. Pero en el caso de música, texto, películas, imágenes, un derecho de remuneración me parece una solución adecuada, no perfecta, pero adecuada para un futuro menos perjudicial para los creadores. Y ahí vos le ves un espacio a las entidades de gestión colectiva como por ejemplo Cadra, digamos, en este contexto, a Me- trabajar en ese sentido. Esencial, porque ¿quién va a cobrar? Son organismos de gestión colectiva, me parece normal, Sí. y después pueden, como se dice, suministrar o distribute, Sí, 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 distribuir. distribuir, ok, el dinero a los autores. Eh, hay algo interesante en el caso del proyecto de ley en Brasil, es que dicen que van a pagar solamente los autores de Brasil o de países que tienen una legislación equivalente. Sí. Es interesante Una porque hay una regla un internacional de como sabes, de trato nacional, Estado nacional. y es posible hacerlo diferentemente, es decir, establecer este derecho como un derecho conexo, no protegido bajo el Convenio de Berna, pero eso es muy, mm, no estoy seguro de que va a poder separarse, digamos, del convenio de Berna, del derecho de autor. Y bueno, sí, entiendo por qué lo hacen, pero me parece, como jurista internacional, me parece un poco difícil decir que vamos a pagar solamente nuestros autores y los demás, mm, quizás later. Después, Yo ahí más tengo tarde, sorry. ahí tengo la idea, o sea, obviamente el principio de trato nacional debería jugar un papel ahí, y yo creo que no hay que confundir principio de trato nacional con reciprocidad. Exacto. Y principio de trato nacional es un buen principio y reciprocidad, en mi humilde opinión, es una catástrofe. Pero bueno.
Esa es mi opinión. Yo creo que la Históricamente no funciona la reciprocidad. Es que no ha No, funcionado con el derecho de base de datos en la Unión Europea, no ha funcionado en el caso de otros derechos conexos. Eh, Quizá con una excepción que es el derecho de remuneración para la radiodifusión de música, pero normalmente se paga un derecho a remuneración según la regla del trato nacional, normalmente. Es el proyecto en Brasil dice que no, vamos a regresar hasta la regla de la reciprocidad que era la regla antes del Convenio de Berna, es decir, en el siglo XIX. Es sí, que claro. regresamos más de un siglo, ¿no? Sí, sí. Yo sospecho que habrá por ahí alguien que quiera hacer alguna pregunta. No sé si ADEPA tiene la posibilidad de pasarle la palabra a alguien. Si no, seguimos un poco nosotros dos. Sí, Diego, no sé. Federico quería Y, decir unas palabras también. ¿quién, perdón? Federico. Ah, bueno, bueno, dale. Bueno, me conecté, veo que todavía estás ahí. Eh, bueno, yo quería intervenir en principio solo para agradecer, pero como se introdujo el tema de la función colectiva eh, en este... eh, Perdón, eh, Federico, disculpa, Federico, déjame que te interrumpa. Daniel, Federico es el nuevo presidente de Cadra, tengo entendido. Ah, muy bien. ¿Qué tal, Daniel? Claro, todavía no estabas cuando yo hice la introducción. Eh, o sea que te quiero agradecer ahora personalmente que estés ahí y por este diálogo tan rico que han tenido y que están teniendo. Pero como en el medio de la conversación salió la función de las entidades de gestión colectiva, eh, coincidimos totalmente que este es el tema casi central para una gestión colectiva. No parece muy imaginable que un autor o un editor individualmente pudieran hacer valer los derechos Ujú. respecto de esto. Y además a mí me abrió la cabeza mucho este, esta función sesgada hacia la medicina que Daniel explica, porque eso es un gran avance para la humanidad. En cambio, todo lo demás, lo que uno puede hacer, el video que uno pueda armar, la música que pueda producir, no aporta a la cultura, ni aporta al desenvolvimiento de la humanidad. Es decir, en Ujú. medicina es un tema absolutamente central. Y Ujú. esto, que nosotros podamos hacer algo respecto de esto, eh, es muy importante. Dos aspectos. Incluso en el caso de investigación medical, normalmente las empresas de investigación, empresas comerciales, como las grandes empresas farmacéuticas, pagan por la utilización de artículos de revistas científicas, ¿no? Y tiene que pagar la reproducción que hace. Y eso puede aplicarse también en el caso de aprendizaje automático. Ah, pero lo más importante para el futuro de la gestión colectiva y de los autores es ah, que la gestión colectiva pueda ofrecer una solución eficaz a la necesidad de obtener el derecho de hacer las copias de las obras que utilizan las empresas de inteligencia artificial. Por ejemplo, en Estados Unidos, que los Estados Unidos es un país tradicionalmente alérgico, se dice en español, la gestión colectiva, pero hay un ejemplo de la primera licencia oficial para el aprendizaje automático que ofrece ahora el Copyright Clearance Center, que es el organismo de derecho de reprografía en Estados Unidos. Y eso es muy reciente, como hace 2 o 3 semanas. Um,
pero los miembros, o no sé si se llaman miembros, pero las empresas de prensa y de publicación científica que trabajan con el Copyright Claim Center son grandes, hay muchas grandes empresas y han decidido utilizar la gestión colectiva. Y naturalmente, en el caso de un autor individual, es imposible hacerlo sí mismo, ¿no? Que necesitan absolutamente la gestión colectiva para que funcione el sistema cualquier sistema de remuneración para los autores. Sí, sí. Perfectamente entiendo, sí. Y el autor de los papers médicos, los grandes científicos que aportan, están protegidos, en este caso, por la gestión colectiva que se haga cuando la utiliza la inteligencia artificial. Comprendo perfecto. Daniel, Lucas, si les parece, pasamos a unas preguntas para no extendernos demasiado en el tiempo de la reunión, no tomarles más tiempo a ustedes y agradeciéndoles desde ya la predisposición. Una de las preguntas que pueden ver en el chat es cómo aplica el derecho de cita en el mundo de la inteligencia artificial. Es decir, si OpenAI, por ejemplo, o Google con su motor de inteligencia artificial, Ujú. podría argumentar que las respuestas que brinda ante cada pregunta se generan con pequeñas partes de información de muchas fuentes y de Ujú. esa manera evitar los reclamos de los medios de comunicación o de los creadores. Sí, yo creo que esa pregunta Daniel ya la contestó, pero a través del proceso de tokenización no es lo mismo, no se está citando la obra. Sí, pero bueno, a ver que diga Daniel lo que piensa. En el caso del output, depende del output. Es posible que haya un output con unas palabras de muchas obras y en ese caso es posible que, que se aplique el derecho de cita, pero en el caso de New York Times, por ejemplo, hay casi un 90% del artículo original en el output, no es una cita. Ok, Depende del output. pero Es lo que podría digo. aplicarse eventualmente. Lo que pasa es lo siguiente, Sí, el principio del derecho de cita implica que yo leo la obra de alguien, tomo Sí. una parte acotada de esa obra y la introduzco en mi obra Ujú. y hago una referencia a la obra anterior. sí. En el Sí. caso del sistema de Machine Learning, la máquina No hace tiene lo que derecho. no hace, aparte la máquina no hace, el ser humano no copia las obras cuando las lee. Si yo leo un libro no lo estoy copiando, lo estoy leyendo. En cambio, en el sistema que... Sigue tú adelante, Daniel, sigue tú. Estoy totalmente de acuerdo. La única excepción obligatoria en todo el convenio de Berna es el derecho de cita. Es un derecho importante. ¿Por qué? Porque ¿quién escribió el convenio de Berna? El primer proyecto del convenio de Berna fue Victor Hugo, un autor muy conocido en Francia, Sí, sí. probablemente en Argentina también, es decir que es un derecho, el derecho de cita es un derecho para los autores que necesitan el derecho de cita para crear sus propias obras. La máquina no tiene ese derecho. Por eso la cuestión de la aplicación de derecho de cita es muy interesante. Técnicamente es posible que se aplique, pero hay también argumentos para decir, no, es un derecho para autores humanos y la máquina no tiene dichos derechos. Ok. Otra pregunta que hace uno de los participantes es si podemos exigir al priorizar el derecho a la información de los humanos. Ujú. En algunos textos de Internet, perdón, a ver si estoy leyendo bien, discúlpame un segundito. Sí, si podemos exigir priorizar el derecho a la información de los humanos. No sé si está clara la pregunta, si ustedes la entienden y si quieren avanzar en la respuesta. No entiendo No sé bien si es lo que clara la significa pregunta. dar No, prioridad a la... No, Lucas quizá Sí, no, no. no, sí. ¿cómo era? Denise, si querés, Denise Audrito, si querés comentarnos un poquito más amplia la pregunta y la volvemos a formular.
Otra pregunta es, en algunos textos en Internet se habla de derechos de los robots. ¿Es eso válido? ¿Puede aplicarse a los algoritmos inteligentes? Bueno, creo que la respuesta de Daniel fue claramente que no, al no poder otorgársele derechos a las máquinas. Pero bueno, no sé si quieren profundizar un poquito. Yo puedo hacer un poco de publicidad porque yo escribí un libro para enseñar derecho de la inteligencia artificial en la Universidad Vanderbilt. Y el título es Forever, existe solamente en inglés, pero es la cuestión de los derechos de máquinas. Hay profesores en universidades, grandes universidades muy conocidas, que dicen que sí, máquinas deberían ser sujetos de derecho, de tener derechos. Yo creo que en este momento, por lo menos, no. No. Pero si quieren leer un libro en inglés, se llama Forever y bueno, puede ser interesante. Es un libro de ficción, ¿no es De cierto? ficción, sí, el libro de Libro de ficción ficción. es para explicar O sea, o sea, sí, 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 o sea, un verdadero profesor escribió una fábula para explicarle a los alumnos. exacto. Perdón, interrumpa. Eh, Está bien esto de decir que por ahora no, porque nosotros hace tal vez 70 o 100 años no nos planteábamos que pudiera haber derecho de los animales y ahora claramente lo tenemos como asumido. Tal vez en una evolución haya alguna especie de protección también al derecho de los robots, claro. Bueno, sí, eso es difícil, es un tema difícil porque cuando digamos que un perro, por ejemplo, tiene derechos, lo que estamos diciendo realmente es que seres humanos no pueden hacer ciertas cosas al perro que causan dolor, por ejemplo, pero si un- un animal, otro animal mata al perro, no podemos hacer algo contra el león. ¿No? Y bueno, hay una pregunta, creo, de Joaquín en el chat que es muy interesante. Eso es publicidad, pero para una obra gratuita, que es el año pasado escribí un artículo en la revista Science sobre la posibilidad de que una máquina sea como el cerebro de una persona jurídica, una entidad jurídica. Eso es, en el derecho estadounidense, eso es totalmente posible. Una empresa sin humanos. Eso es posible. Bueno, eso quiere decir que indirectamente podemos decir que la máquina tiene derechos a través de esa empresa. ah, pero bueno, eso es un artículo de como 4 páginas. Si les interesa, se encuentra en el internet, naturalmente. Hay una pregunta que puede complementar una que ya mencionamos, pero que tiene algún ejemplo que me parece que puede servir para clarificar un poco más. La pregunta es, ¿qué pasa con Perplexity, que es un buscador con inteligencia artificial que incluye citas y links a las fuentes? Sí, links a las fuentes. Hay como 8 o 9 decisiones de la Corte de la Unión Europea sobre lo que consiste, si es una violación de una infracción de derecho de autor o no. Normalmente no es una infracción, solamente de poner un link. Y en el caso de cita, como lo mencionamos, depende de si el derecho se aplica a la máquina, primeramente, y segundamente depende de lo que es una cita. Una cita no puede ser un texto, 80% de un texto, por ejemplo, ¿no?
pero se va a... Los tribunales en Estados Unidos tienen como todas las preguntas frente a ellos, a ellos y necesitamos probablemente 4, 5, quizás 6 años para que salga la respuesta última de la Corte Suprema. Entonces, me parece que una licencia sería mucho mejor para todos, ¿no? Es que la licencia podría definir por un contrato lo que es legal y lo que no es. Y el pagamiento, naturalmente. Y bueno, pero si las empresas de inteligencia artificial prefieren esperar 6 años. Lucas, Daniel, son pasadas las 12 del mediodía aquí Mm, en Buenos Aires. Me parece que ha sido una conversación, un intercambio riquísimo para todos los participantes. Creo que hay conclusiones o por lo menos explicaciones y experiencias que nos han contado muy, muy relevantes. Obviamente que esto es para seguir profundizando porque recién empieza y cada día que pasa es algo nuevo que aparece, pero me ujú, parece que poder tener este tipo de reuniones, de encuentros y de vínculos, fortalece la posición de los creadores, que creo ujú, que es la finalidad de todo esto. Así ujú. que no sé si quieren cerrar Lucas, Daniel, Federico con algún comentario. De mi parte, agradecerles la predisposición y la claridad de los conceptos y seguimos en contacto seguro. Les agradezco. Muchas gracias, Diego. Gracias. Yo te agradezco mucho, Daniel, te agradezco mucho, Federico. Me parece que esto recién empieza, que nunca es el día propicio para empezar nada. Sencillamente uno tiene que empezar cuando toma la responsabilidad de que efectivamente está enfrentando algo que es muy importante para la humanidad y para el mercado, para la gestión colectiva, para los medios de prensa, para DEPA. Así que espero que la sigan. Y muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Daniel, por la conversación y muchas gracias, Federico, por la introducción. Por mi parte, les mando un Muchas abrazo. gracias a todos. Fue realmente una conversación muy interesante. Gracias Bueno, y guardamos las otras preguntas que no llegamos a formular para un próximo encuentro. yo Perfecto. cierro agradeciéndole realmente a los dos, a DEPA por este trabajo conjunto con CADRA, y fue un momento de satisfacción. Quiero decir, hay momentos inesperados, esta horita que nos pasamos, donde uno cree que de acá puede empezar a dar para adelante. Vuelvo a decirles muchas gracias.